Muy buenos días, estimados niños. Me da mucho gusto poder saludarlos. En esta oportunidad me permito hacer una diferencia entre lo que son los verbos en infinitivo y los verbos conjugados. Voy a hacer dos columnas. En cada una de ellas escribiré el nombre para ver el tipo de verbo a que corresponde. Entonces, vamos a hacer un cuadro en mi pizarrón. Y recuerden, estamos viendo lo que son los verbos. Estamos viendo verbos. Solo que unos se llaman infinitivos y los otros se llaman verbos conjugados. Muy bien. Y lo voy a hacer porque en la página 48, me parece, del módulo de aprendizajes número 1, se van a encontrar con estas tres palabras: verbos, infinitivos y conjugados. Ahora la pregunta es, ¿qué es un verbo en modo infinitivo? Voy a borrar aquí la S para que quede en singular. Bueno, pues cuando nosotros escuchemos o leamos o investiguemos y nos aparezca que el verbo está en modo infinitivo, lo que nos está diciendo es que este verbo no tiene tiempo verbal, es decir, no tiene pasado, presente ni futuro. Yo creo que con esto podemos dar la explicación breve de lo que tratan los verbos en modo infinitivo. Ahora bien, ¿cómo identificamos los verbos en infinitivo? Pues es muy fácil. Eso ustedes ya lo saben porque también ya lo hemos trabajado en el salón de clases. Todos los verbos en infinitivo van a terminar o van a tener una terminación en ar, er o ir. Todos los verbos en infinitivo terminan en ar, er o ir. Veamos un verbo en infinitivo que termine en ar. Entonces sería, por ejemplo, caminar. Un verbo en infinitivo que termine en er sería comer. Y un verbo en infinitivo terminado en ir sería dormir. Ahí estamos. Cuando encontramos verbos en infinitivo, podemos decir que, como lo indica su manual, que los podemos utilizar como parte del sujeto en una oración gramatical. Por ejemplo, en caminar, yo lo puedo utilizar como parte del sujeto de la oración gramatical. Entonces, por ejemplo, caminar me gusta. En caminar me gusta, el verbo en infinitivo es el sujeto y la parte complementaria es el predicado. De la misma forma como se estructuró esta oración gramatical, indicando que en este caso el verbo caminar, como está en infinitivo, tiene la función de funcionar, valga la redundancia, como el sujeto de la oración gramatical. Podemos hacer un ejemplo también con comer, con dormir, que eso, de acuerdo a la orientación que van a tener en su módulo, pues yo creo que no va a ser tan difícil ni tan complicado.
Ahora nos pasamos a ver lo que son los verbos conjugados y vamos a utilizar los mismos verbos. Y ustedes se van a dar cuenta que la terminación ya no es la misma. Bueno, ¿cómo podemos definir un verbo conjugado? Pues muy fácil. Un verbo conjugado tiene su tiempo verbal. ¿Y cuáles son los tiempos verbales? Bueno, ¿cuáles son los tiempos verbales? Pues el pasado, el presente y el futuro. Lo que va a cambiar ahí es su terminación. Vamos a utilizar el verbo caminar y lo voy a poner en primera persona gramatical, que soy yo, y entonces escribo en pasado, caminé. Ese es pasado. Si lo quiero utilizar o necesito utilizarlo en presente, entonces el verbo caminar se convierte en camino. Por ejemplo, aquí yo caminé, yo camino. Y si lo quiero poner en el tiempo futuro, pues entonces escribo yo caminaré. Caminaré. Entonces los hemos convertido del modo infinitivo al verbo a modos en su modo conjugado. Y vamos a utilizar también el verbo comer. Si me salgo de las columnas o del cuadro, no tengan pena. De todas maneras es exactamente lo mismo, que el mismo valor el que tiene. El verbo comer. Recuerde, los verbos conjugados tienen tiempo gramatical. ¿Cuáles son los tiempos gramaticales? El pasado, el presente y el futuro, que son los tiempos simples, porque también hay tiempos complejos. Agarramos entonces comer. Tiempo pasado, comí. Verbo comer. Tiempo presente, como. Y el verbo comer. Tiempo futuro, comeré. Y por último, el verbo dormir. En pasado, dormí. Todos los verbos en tiempo pasado llevan tilde al final. Verbo dormir en tiempo presente, duermo. Y el verbo dormir en tiempo futuro, dormiré. Muy bien, entonces este corto video o vídeo es solamente para que tengan ustedes la idea clara y concreta de cómo diferenciar los verbos. Si están escritos, miren, su terminación es ar, er o ir. Ya dijimos que se pueden utilizar también como que fueran parte del sujeto en la oración gramatical. Y también haciendo esta misma síntesis, estamos indicando que los verbos conjugados se identifican porque tienen su tiempo, tienen el tiempo verbal, que es el pasado, el presente y el futuro. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes en esta mañana preciosa del día lunes. Les mando un abrazo bien fuerte y mi deseo es porque ustedes y sus padres pues se encuentren gozando de buena salud. Que Dios nos permita vernos en el futuro. Hasta luego. Chao.